Como si no me porta bien con el 3B, tenía aquí una parte. Portaros bien, que yo soy un niño bueno. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por aguantar ahí. En primer lugar, quiero disculpar las desatenciones que hemos podido tener estos días con vosotros, porque Carmen, nuestra Carmen, está enferma, y entonces es posible que durante un tiempo, durante unos días, seguramente no esté disponible. Tenemos que recibir algunos datos que no tenemos todavía, pero rápidamente os daremos unos contactos para que podáis hacer las llamadas pertinentes y que recibáis lo que tenéis que recibir. Llamarla, Bueno, y después vamos con el pleno, que el pleno creemos que va a ser un pleno de mañana, por el número de temas que llevan, y en primer lugar se va a leer una declaración institucional en la que el Parlamento extremeño se adhiere a las celebraciones que el día 27 se celebraron por el Holocausto, para la memoria del Holocausto. Este triangulito era uno de los triángulos de color rojo, naturalmente era para los comunistas, era el triángulo con el que los nazis identificaban a los distintos tipos de presos que tenían en los campos de concentración. Había distintos triángulos de distintos colores, amarillo, rosa, rojo, según, digamos, el defecto, entre comillas, según el estigma que querían poner ellos a sus presos, ¿no? Nosotros creemos que el Holocausto es uno de los grandes desastres históricos y creemos que cualquier apología del nazismo, cualquier apología de que eso no ocurrió, debe ser penalizado con las leyes. Por lo tanto, nos parece muy bien que el Parlamento extremeño se adhiera a esa declaración y a esas celebraciones. Después el pleno va con las clásicas preguntas al presidente, las preguntas al gobierno, propuestas de pronunciamiento y propuestas de impulso. Nosotros vamos a preguntar al presidente del gobierno, que sabéis con lo que se inicia el pleno siempre, qué medidas o qué actuaciones ha tenido la Junta de Extremadura, el gobierno extremeño, para evitar que una planta ejemplar, que está impecable, de gran nivel tecnológico, para evitar que esa planta de Valdetorres se convierta en chatarra. Porque después de los problemas que hemos tenido con Gallardo, con Fuentecapala, con otro tipo de industria, pues eso es una malísima noticia para Extremadura, que esa posibilidad lamentable pueda llegarse a su fin. Estuvimos allí en Valdetorres hablando con los trabajadores y la incomprensión es, digamos, el sentimiento generalizado. Yo les puse el ejemplo de que es como si un coche de kilómetro cero lo quieren llevar a chatarra. Eso es absolutamente impensable, ¿no? Además de que hay 50 trabajadores y es una factoría que trabaja en un sector energético en el que Extremadura podría y debería ser puntera, que es la energía renovable. Después las propuestas va la ley de altos cargos, que se discutirán las enmiendas que hay, y comparecerá el ministro de Agricultura, ya lo saben ustedes, y luego llevamos una propuesta de pronunciamiento que es sobre los temas en los que no tenemos competencia. Entonces, esta propuesta de pronunciamiento se presentó hace ya bastante tiempo. Quizá el impacto mediático que tiene ahora es inferior al que tenía hace un mes o mes y medio, y era exactamente las concertinas que se pusieron en la valla de Melilla, que provocaron esas imágenes terribles que todo el mundo presenció y que hirieron la sensibilidad de muchísimos españoles, de muchísimos extremeños, y queremos que el Parlamento extremeño se pronuncie en contra de esas medidas que desde luego no van a resolver el problema de la miseria en los países del norte de África, no van a cambiar la política migratoria de la Unión Europea, pero sí queremos que la opinión pública extremeña se sensibilice con esa medida que nos parece salvaje, nos parece inhumana y nos parece cruel. Si no funcionan las concertinas, imagino que dentro de poco pondrán un campo de minas allí para que no pueda pasar nadie, ¿no? No se pueden poner puertas al campo, no se puede poner puertas a la miseria y a la pobreza, y efectivamente creemos que eso debe eliminarse. Esa es la participación en el pleno. Y en las preguntas al gobierno, mi compañero Víctor va a plantear una pregunta sobre los planes concretos de transparencia y garantía para los opositores extremeños.
Nos parece que con distintos conflictos que ha habido últimamente, con distintos incidentes, en este momento una enorme nube de duda y de incertidumbre se cierne sobre todo los ciudadanos extremeños que están preparando oposiciones, que están quemándose los codos para estudiar y que dicen, bueno, y mucha gente dice, ¿para qué te vas a presentar si luego resulta que las plazas pues van a ser para esto, para los otros? Creemos que hay que hacer todo lo posible para que esa nube de duda y de incertidumbre y de sospecha se disuelva y que los extremeños que estudian, bueno, y los que puedan venir de otras comunidades, tengan la garantía de que se van a desarrollar con limpieza, con igualdad para todos, y en ese sentido va la pregunta de mi compañero Víctor Casco. Eso es lo que respecta al Pleno. Y ahora pues tengo que hablarles a ustedes de las conclusiones de Izquierda Unida sobre la comisión de la deuda histórica. Mi compañera Sonia les va a repartir el texto de las conclusiones que ha hecho Izquierda Unida y, bueno, como son temas distintos, yo voy a hacer como los actores, voy al camerino y vuelvo. Hombre, así parece que han sido 2 ruedas de prensa, ¿verdad? Y para no haceros venir más tiempo y castigaros más tiempo, ¿no? Alfonso, es que uno aprende, en contacto con ciertos colectivos. Eso era la facultad de comunicación, te lo digo en serio, el tema de la continuidad, que haya capas diferentes. Yo a esa facultad no llegué. Bien. Ustedes tienen el texto de las 8 conclusiones que hemos extraído. Hemos tratado de hacer una descripción muy notarial del desarrollo que ha tenido esa comisión, de los altibajos que ha tenido, y les leo únicamente la última de carácter recapitulativo, para que no se me quede ningún vocablo atrás. Finalmente, y como conclusión recapitulativa, Izquierda Unida concluye que la citada Comisión de Estudios sobre la Deuda Histórica no solo no ha servido para cerrar un tema que ha permanecido abierto durante muchísimo tiempo, sino lamentablemente ha provocado que quede abierto también de forma permanente, abriendo una brecha de constante reproche entre gobierno y oposición. Si tuviéramos que expresar este ánimo de Izquierda Unida sobre el tema de la deuda histórica, diríamos que es de evidente mal humor y de evidente cabreo con el resto de interlocutores que ha habido sobre la deuda histórica. Extremadura ha sido víctima una vez más del permanente peloteo, de la permanente pelea entre los 2 grandes grupos que han gobernado este país y esta comunidad. Unos intentando a toda costa meter ellos el gol. Cuando hemos llegado nosotros, se ha pagado la deuda histórica. Y otros intentando a toda costa no quedar en evidencia, con sus vergüenzas al aire, o en fuera de juego, como diríamos en términos deportivos. Uno no quiere quedar en fuera de juego y otro a toda costa quiere marcar el gol. ¿Qué ocurre? Que al final no ha habido ningún tipo de consenso, ningún tipo de aproximación, ha sido el permanente reproche, tú no hiciste, pues tú lo estás haciendo mal, y el resultado es negativo para los intereses de Extremadura, negativo para los intereses presentes y los intereses futuros, porque las decisiones que se tomen sobre la deuda histórica trascienden una legislatura y trascienden el equilibrio puntual de fuerzas políticas que hay en este momento en el Parlamento extremeño. A lo largo de la comisión ha habido interpretaciones sobre quién eran los interlocutores, sobre qué cantidades, etcétera, etcétera. Sobre las cantidades yo también quiero dar una pequeña opinión. Se han manejado cantidades desde 300 millones a 14.000 millones. Una horquilla, en fin, pequeña, manejable. Lo cual la hace absolutamente estéril y absolutamente inútil para hablar de cantidades. Y en cuanto alguien dio una cantidad, ya entramos en subasta. ¿Tú 400? Yo 500. ¿Tú 500? Yo 600. Yo no tengo una cifra que podría dar, pero incluso 14.000 millones me pueden parecer pocos para cambiar el modelo productivo extremeño y para que Extremadura llegue a las cifras de paro de la media nacional. Incluso 14.000 millones me parecerían pocos para cambiar el modelo productivo extremeño, para hacer inversiones productivas que creen empleo y para que Extremadura llegue a los niveles medios de desempleo que hay en España, lo cual supone bajar 12 o 14 puntos la actual cifra de desempleo. O sea, que si entramos en cifras, incluso 14.000 me parecen poco. Pero yo no estamos aquí, por lo menos Izquierda Unida intenta no estar aquí para contarle el cuento de la lechera a los extremeños y decir, nosotros somos más extremeños que nadie. Hay un referente que en este caso creo que actúa negativamente sobre Extremadura. Si en Andalucía la deuda histórica se cuantificó en 1.200 millones, creo que eso pone un listón que queremos superar, pero difícilmente podemos exigir cantidades que superen esa cantidad o que sean proporcionalmente mucho mayores que las de los andaluces. Por lo tanto, hemos perdido el tiempo, hemos sacado conclusiones que no sirven para nada
y hemos alimentado una vez más el enfrentamiento tipo partida de ping-pong, olvidándose de hacer política, dedicándose a la pelea partidaria y olvidándose de hacer política. Y hacer política, al menos para Izquierda Unida, es ocuparse de los problemas de los ciudadanos, y si no los resolvemos, por lo menos que aminoremos las consecuencias negativas, la situación negativa en la que se encuentra. Honestamente hemos intentado que sea así, pero esta comisión se cierra pues sin acuerdos, sin conclusiones, con unas cantidades que al final seguramente van a ser insuficientes y con una llaga que queda ahí para Extremadura para el futuro, de que no vamos a tener los recursos suficientes, las inversiones necesarias para que Extremadura se acerque a los niveles medios de los parámetros económicos, de los parámetros socioeconómicos, de los parámetros culturales del resto del Estado. Eso es lo que quería decirle sobre esa comisión específica. Pero entonces ahora la cuantificación depende de lo del gobierno. Claro. ¿Qué le va a dar una cantidad para que la tengan en cuenta? La cuantificación creo que depende única y exclusivamente del diálogo bilateral que tendrán entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno extremeño. Y eso me parece negativo. Yo creo que, independientemente de si se interpreta quiénes deben ser los interlocutores, Gobierno central y Gobierno autonómico, Gobierno central y comunidad autónoma, y entendemos como comunidad autónoma una comisión mixta con presencia de todos los grupos políticos, esa batalla de interpretación de los textos nosotros no la vamos a resolver. Pero hubiera sido conveniente que el Gobierno extremeño, antes de ir a Madrid, por lo menos que tenga las propuestas de, mire, oye, ¿en qué cantidad discutimos? ¿En torno a qué cantidad? Claro, si uno parte de 14.000 y otra parte de 300 millones, diga, pues mire usted, esto es imposible el acercamiento. No ha sido posible manejar una cantidad aproximada, que no satisfaga a nadie, pero que tampoco quede descontento a nadie. Nosotros creemos que pedir cantidades que sean desorbitadas respecto a la de Andalucía, que es lo que establece ese referente que ha habido ahí, ese tope, creemos que sería un brindis al sol para decir que yo soy más extremeño que nadie. Creo que hay que hablar en torno a los 500, incluso me atrevo a dar una cifra. Creo que en torno a los 500 o 600 millones hubiera sido una cifra relativamente razonable. En términos de población, obviamente saldríamos ganando respecto a Andalucía, pero en términos territoriales no. Extremadura tiene 1.100.000 habitantes, Andalucía casi 8 millones, si hacemos un reparto, obviamente la cantidad saldría más grande. Pero si hablamos de territorio, Extremadura es casi la mitad de Andalucía. Entonces, manejando unas variables de población, etcétera, creo que la cantidad, si son 300 millones son insuficientes, si son 400 millones también. Pero en otro orden de cosas, con otro enfoque, ya digo que puestos a pedir cosas para nuestra tierra, hasta 14.000 millones me parecen poco. ¿Vais a votar las conclusiones de algunos de los grupos? Nosotros las nuestras solo, las nuestras. Porque nos parece que los otros grupos son responsables de la situación que se ha producido. Y los que ahora se rajan las vestiduras han tenido mucho tiempo para tomar decisiones y no las tomaron. Incluso mis queridos compañeros minoritarios del Prescres, que parece ser que llegaron ayer a todo esto, y han estado 10 años integrados en los gobiernos, en los grupos mayoritarios que gobernaban Extremadura. O sea, yo sé que no vengo aquí a meterme con nadie, pero lo que es obvio es así. Ellos han estado integrados compartiendo las decisiones del gobierno durante 10 años, 10 o 12 años. Y ahora parece que, en fin, que son nuevos en esta batalla, y me parece que no, que los extremeños deben saber que no. Que en esta batalla quien es más nuevo es Izquierda Unida, que en la última legislatura no estuvo ni siquiera presente en el Parlamento extremeño. ¿Os vais a abstener en todo? En todas las demás nos abstendremos. Votaremos las nuestras porque nos parecen, ustedes las verán, ustedes podrán evaluarlas, pero nos parece la descripción más objetiva de lo que ha ocurrido en la comisión de la deuda histórica. Y el resultado, pues evidentemente, es absolutamente estéril. Pedro, cuando se habla de algo tan etéreo, entre comillas, como la deuda histórica, se entendía que iba a haber posturas encontradas, pero también se entendía también que a la próxima comisión alguien iba a ceder. Y lo que Sí. se llega a la conclusión es que seguimos en las mismas posturas y no se ha llegado al mismo acuerdo. ¿Se ha usado la deuda histórica Como arma, se ha usado la deuda histórica como munición para darle caña al contrario y como escudo para que no te lo den. Mire usted, la primera conclusión que hemos establecido, usted puede leer. Primera conclusión, se constata la enorme complejidad que encierra el propio concepto de deuda histórica, del que no se ha conseguido ni un enmarque temporal ni un acuerdo sobre los aspectos cuantificables de la misma. ¿Desde qué época hablamos de deuda histórica? En algún momento el señor Ibarra se remontaba hasta Don Pelayo, y otros se quedaban los Reyes Católicos, así con un espíritu muy irónico y muy sarcástico, ¿no? ¿Qué cuantificamos para hablar de deuda histórica? Infraestructuras educativas, infraestructuras sanitarias, infraestructuras de transporte. Ni siquiera ha habido consenso en qué aspectos serían cuantificables y deberían ser subsanados en Extremadura respecto del Estado, en esto de la deuda histórica.
Ha habido muchas exposiciones muy patrioteras, de que los seres extremeños, de que la sangre extremeña que se ha ido fuera, etcétera, etcétera, los conquistadores extremeños, pero datos objetivos para hablar de necesidades reales y de darle respuestas a necesidades no ha habido ni aproximación, por esta complejidad del propio concepto de deuda histórica. ¿A qué llamamos deuda histórica? Empezamos por ahí que ni siquiera nos pusimos de acuerdo para utilizar el mismo vocabulario. En la segunda o tercera reunión ya se veía que esto no iba a acabar bien, pero bueno, habría que agotar los plazos y agotar los trabajos, y nuestro sentimiento es de decepción y de cierta rabia, porque ya está bien. Estar en permanente campaña electoral o en permanente disculpa, que a mí que me registren, yo no tengo nada que ver. Eso es un poco triste, nos ha parecido triste, nos ha parecido lamentable, pero bueno, hay que seguir peleando según como esté el terreno de juego y toreando los toros que vengan. Ya. Muchas gracias.